¿Tienes dolor de cabeza o contractura en el cuello que no se quita? Ya has ido con el fisio, ya has tomado medicinas, mejoras por un tiempo y vuelve el dolor de cabeza o el malestar en el cuello. En este video te explico qué es lo que sucede y cómo puedes solucionarlo de una forma muy sencilla. Quédate hasta el final del video. Uno de los malestares más comunes que veo en consulta es el dolor de cabeza y la contractura de cuello, las lesiones en cervicales y en lesiones, no se imaginen algo horrible, simplemente esta contractura en el cuello, esta cuestión en las cervicales que genera mareos, dolor de cabeza, malestar, y eso también provoca que tengas incomodidad a la hora de dormir, mucho malestar y en el día a día dificulta mucho las actividades diarias. Ya cuando llegas al fin de semana que quieres relajarte, entonces ya no te puedes relajar porque tienes el dolor de cuello que no te deja estar, o ese dolor de cabeza que sigue constantemente y que se quita solo por momentos y de ahí vuelve. Lo que sucede es la forma en que tu sistema está organizando y procesando la información. Y lo que sucede es que tenemos 3 bloques de información, o así lo puedo describir y explicar fácilmente. Lo que es la mente consciente, la mente inconsciente y las emociones. Y entre los 3 van a ser un equipo para dar respuesta a los estímulos de tu vida. El detalle es que a veces esa información, al ser demasiada y muchas veces contrariada, genera exceso de información, y el exceso de información bloquea la información, y este exceso de información no se está procesando adecuadamente, y eso genera que todo el sistema nervioso esté en alerta y que los pensamientos, emociones, recuerdos, proyectos, todo esté colapsando a la vez. Eso genera como resultado que los músculos del cuello y de la parte alta de la espalda estén en alerta, estén en contracción, estén como preparados para enfrentar un peligro, porque la mente consciente e inconsciente lo que está detectando es que hay un peligro inminente en nuestra realidad. Hay un peligro inminente. No sabemos qué peligro es, ni sabemos cuándo va a suceder, ni sabemos por qué va a suceder. Pero el cerebro está en alerta. Si seguimos estando y viendo la realidad desde un prisma de estar en alerta, las contracturas y el dolor de cabeza continúan por más medicamentos que tomes. Lo más que te van a hacer los medicamentos es quitarte temporalmente el dolor y lastimarte un poco el estómago. ¿Por qué no mejor trabajas con ajustar la información, equilibrar la información, para que entonces puedas tu organismo, tu sistema, estar en calma ante la realidad que hay? La mayoría de las veces lo que sucede es que desde niños vamos identificando estos patrones, estos estados de alerta que nos mantienen en tensión, y esa misma tensión nos genera malestares físicos. Así como antes pensaban que los malestares físicos eran solo cuestión física, después ya dijeron, no, creo que sí hay un componente emocional relacionado con las enfermedades. Pues bueno, ahora ya se ha identificado que hay un componente de información y procesamiento de información en nuestro sistema, que es lo que genera los pensamientos y las emociones y los malestares físicos. Entonces, si organizamos la información, es que podemos transitar y recuperarnos de las sensaciones físicas con facilidad. ¿Y de dónde es que surge esta información de estar en alerta? Es la mente inconsciente, como ya lo he mencionado en varios vídeos, lo que quiere es protegerte del abandono, protegerte del rechazo, protegerte del que no te quieran, protegerte del que no te acepten. El detalle es que
la información que se procesó en nuestro cerebro cuando teníamos 2 años o cuando teníamos 5 años o 7 años es muy distinta a la realidad que tenemos hoy como adultos. Sin embargo, el inconsciente sigue reaccionando con la misma información que cuando, y me refiero con esta información, son estos patrones, esta radiografía de cómo veíamos la vida cuando éramos pequeños. Es importante que al día de hoy te detengas y digas, ok, esta información me sirvió y fue útil cuando yo era pequeño o cuando yo era adolescente o cuando yo era adulto joven. Al día de hoy ya no me es útil porque lo que generaba rechazo o falta de aceptación en ese momento, al día de hoy ya es muy distinto. Ya no necesitas ser alguien distinto para evitar el rechazo, porque a medida que vayas siendo auténtica, que vayas siendo tú mismo, así como eres, por completo, con tus virtudes, con tus defectos, con tus desafíos, ahí es cuando vamos organizando la información de una forma tan equilibrada y tan congruente que entonces las contracturas y entonces los malestares físicos van pasando porque ya el cuerpo identifica que no tiene que estar en una alerta constante, no tiene que estar resolviendo y lo más importante, no tienes que ser una persona distinta para evitar el rechazo o para evitar el abandono. Porque muchas veces el rechazo y el abandono, y voy a hacer vídeos específicos hablando de rechazo y hablando de abandono, porque ahí fácilmente se me confunden las personas y quiero ser muy claro en esto, porque a veces se confunde entre voy a ser auténtico, entonces los demás tienen la obligación de aceptarme porque estoy siendo auténtico. Y ahí es en donde hay que organizar la información para ser tu auténtico y entonces fluir con la vida aceptando que va a haber personas que se acomoden a tu forma de ser y va a haber personas que no necesariamente todas las personas tienen que aceptarte y estar de acuerdo con tu forma de ser. Sin embargo, en el mundo vas a encontrar las personas que sí sean acorde con tu estilo y tu forma de pensar y de ser. Sin embargo, si no acomodamos en el interno esa herida de abandono y esa herida de rechazo, ¿qué crees? En la vida se te va a seguir presentando, porque en la vida nos presenta los desafíos para que en nuestro interno vayamos acomodando la información que ya corresponde acomodar. Si al día de hoy estás viviendo rechazo o estás viviendo estrés, es porque ya estás en un momento en que ya debieras de tener las herramientas para enfrentarlo y atravesarlo. Porque si no, no se te presenta el desafío. O sea, lo he visto, lo he vivido, lo veo con las personas que acompaño todos los días. Si se te presenta el desafío es porque ya tienes las herramientas o ya tienes todo el entorno para desarrollar las herramientas que necesites para atravesarlo. Aquí la pregunta es, ¿te vas a quedar sentado con ese dolor y ese malestar o vas a tomar las riendas de tu vida, hacer algo para que puedas salir de esa sensación? He acompañado personas que tuvieron dolor de cabeza y contractura de cuello y espalda 10 años, 15 años. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a esperar para tomar acción, para hacer algo distinto, para equilibrar tu energía y tu información interna de una forma distinta para que esa sensación ya no esté en tu vida? Porque tengo claro que es una cuestión de procesar correctamente la información y esa sensación pasa. Lo he visto.
La terapia cuántica, ¿en qué ayuda? En poder identificar más fácilmente y claro en dónde está la información no procesada en el interior. Por eso es que a mí esta herramienta me fascina y quiero que más personas lo conozcan. Si sabes de alguien que tiene dolor de cabeza, dolores musculares o simplemente alguien que está enfrentando un desafío y que no sabe cómo salir de ahí, de verdad, compártele el vídeo, que conozcan lo que es la terapia cuántica, que lo que hace es identificar, o sea, escanear, revisar qué es lo que está pasando con la información, equilibrar la información y entonces la persona, todo el sistema empieza a tener un mejor procesamiento y entonces pueden fluir mucho mejor con la vida. Es parecido a cuando un ordenador está teniendo ciertos fallos en el sistema porque no puede procesar la información, se reajusta, se equilibra y entonces puede. La terapia cuántica no incluye información nueva, simplemente revisa lo que hay y lo equilibra, lo organiza para que entonces puedas transitar por la vida de una forma mucho más tranquila, mucho más equilibrada y mucho más feliz. No es necesario vivir con dolor de cabeza y contracturas de cuello. Hay una forma de vida que es mucho más sutil, mucho más fluida, y se los digo por la experiencia mía y de cientos de personas que ya están viviendo lo que es las ventajas de la terapia cuántica. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me dejes un comentario y, como siempre, te veo en mi siguiente vídeo.